lectura, República y el problema de la educación, digamos, el lenguaje está es una preocupación súper importante en Platón, más allá del crátilo, que explícitamente trata sobre el problema de la referencia. Es una preocupación que arrastra a lo largo de su obra, digamos, incluso tardía, ¿no? En República hay todo un tratado ahí de tipo pedagógico-político, y en los capítulos 2, 3, 10, explícitamente se mete con el problema de la imitación, y el problema de la palabra, y el problema de la poesía o la sofística, que están como solapadas o muy cerquita. Entonces ahí por ahí podemos repartirnos, porque hay mucho para reconstruir. Igual después les pongo los fragmentos que más me interesan. De República van a ser capítulos 2, 3 y 10. Y el crátilo íntegramente, porque es un diálogo breve y sencillo de leer. No es sencillo reconstruir la posición de Sócrates, pero no es una lectura, digamos, a lo Husserl o a lo Kant, digamos. No, Kant, bueno, es prolijo, pero a lo, no sé, a lo Heidegger. Es una lectura más a lo Descartes, digamos, ¿no? Más se lee fácil, digamos. Y hay que ver la posición intermedia o híbrida de Sócrates, un poco extraña, como se dice, su par construens, su par destruens, o sea, que como rebate, como vamos a prestar atención a esas cosas. Entonces el crátilo, algunos capítulos de República, y el sofista seguramente, que no trabajamos el año pasado, pero me parece como un poco importante. Y después el mito de la escritura en el Fedro. Eso es como para ir como buscando distintos momentos de la obra de Platón y distintos problemas, ¿no? Porque cuando uno piensa en la filosofía del lenguaje, inevitablemente ahí uno encuentra vasos comunicantes, ¿no? Con distintas ramas de la filosofía. Cuando uno piensa, obviamente, la filosofía del lenguaje, lo charlábamos hace un rato antes que ustedes lleguen, empieza, o su acta de nacimiento tiene que ver con el giro lingüístico, digamos, ¿no? Y tiene que ver con el proyecto analítico que inaugura Frege, donde la preocupación está centrada en una clarificación del lenguaje, una matematización del lenguaje, para que por vía de esa clarificación y matematización pueda asignarse de manera rigurosa los valores de verdad a las expresiones, pueda desarrollarse la ciencia y puedan, esto es un poquito posterior pero lo voy a decir igual, puedan disolverse problemas que en realidad son puras galimatías o puras gimnasias verbales que cuando uno empieza a rascar encuentra que no hay nada, digamos, ¿no? Puro humo, como decimos acá en el Río de la Plata, digamos, ¿no? Puro humo. Al final esto era una gimnasia, digamos, ¿no? Como la nada nadea, digamos. Entonces, ahí nace la filosofía del lenguaje, pero como dijimos la semana pasada, está como preocupación desde que la filosofía es filosofía casi, digamos, ¿no? O sea, cuando uno piensa en Parménides o en Heráclito mismo, hay ahí una preocupación por el lenguaje y ver cómo se corresponde el lenguaje con la realidad. Y ahí hay un punto de contacto entre filosofía del lenguaje y metafísica, digamos, ¿no? Porque la filosofía del lenguaje obviamente es una rama de la filosofía que tiene acta de nacimiento en el siglo XIX, finales del XIX, ahí principios del XX, pero que viene, como uno la puede rastrear o puede buscar sus antecedentes en todas partes, digamos, ¿no? En todos lados. Entonces, hay un punto donde se toca la filosofía del lenguaje con la metafísica, porque nos preguntamos acerca de si el lenguaje es un espejo de la realidad y es isomórfico, o simplemente instituye la realidad o la prefigura, digamos, ¿no? O sea, por supuesto que la realidad es material, digamos, ¿no? Esto me rompe la cabeza si yo le doy un cabezazo, digamos, ¿no? Esto es un pedazo de mármol o de granito, acá tengo mis zapatillas de lona y de goma, etcétera, etcétera, digamos, acá hay café que me voy a servir, y todo eso es material, claro que sí. No estamos diciendo que un ladrillo es un signo solamente, pero sí la idea de que hay
prefiguración de lo real a partir de un efecto del lenguaje, ¿no? Y eso uno lo encuentra en los sofistas o lo puede encontrar en Austin en el siglo XX, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de orden metafísico, digamos, ¿no? También la filosofía del lenguaje, por supuesto, que se vincula con la epistemología, centralmente, gran preocupación de Platón. O sea, es decir, las palabras son el vehículo de la verdad, las palabras de alguna manera me construyen un filtro para mi modo de acceder a la realidad. Hay una predeterminación de mi modo de acceder y de ordenar la realidad a partir del lenguaje. Ahí son discusiones de tipo epistemológica, digamos, ¿no? Tienen que ver con los modos en que conocemos y el problema de la verdad, digamos, ¿no? Y también, por supuesto, la filosofía del lenguaje tiene puntos de contacto con la lógica, porque ese va a ser el proyecto fregeano o de Russell o del primer Wittgenstein, digamos, ¿no? La correcta enunciación de las proposiciones para que sean un átomo que se corresponde con algún hecho del mundo. Ahí hay un vaso comunicante entre filo del lenguaje y lógica, digamos, ¿no? De hecho, para algunos filósofos del giro lingüístico, la filosofía del lenguaje no tiene que ser otra cosa que análisis lógico del lenguaje, digamos, ¿no? Porque el resto es como algo poético. Y está bien, pero no puede conducir al conocimiento, digamos. No es que quisiéramos censurarlo como el Círculo de Viena, por ejemplo. Sino que más bien, bueno, ahí está, digamos, ¿no? O sea, y eso es una necesidad humana, imaginamos, pero nada tiene que ver con el conocimiento y la ciencia. Esto lo vamos a ver en profundidad. Solamente estamos haciendo como una introducción larga para ver cómo esa rama de la filosofía del lenguaje tiene vasos comunicantes y conexiones y rebotes con diversos aspectos de la filosofía en general, digamos, ¿no? De las distintas ramas de la filosofía. Por eso la metafísica, por eso la epistemología, la lógica y obviamente la ética también, digamos, ¿no? Y esa también es una preocupación de Platón, digamos, ¿no? Muy central, y también en Aristóteles, pero muy marcado en Platón, digamos, ¿no? En Sócrates, Platón, digo, ¿no? Como pensando en ese combo, digamos, ¿no? En ese binomio. Yo no me voy a meter con las discusiones de hasta dónde habla Platón y hasta dónde habla Sócrates, eso ya ustedes lo discutieron en la antigua y qué sé yo, pero sí uno puede encontrar una infinidad de justaposiciones entre Sócrates y Platón. Yo soy del club de los que creen que Sócrates era una persona, digamos, ¿no? Y no una invención literaria. No sé si saben que algunos piensan que era una invención literaria como Shakespeare. Hay evidencias cruzadas de que era un chabón, digamos, ¿no? Un señor de carne y hueso. Y hay un montón de solapamientos, entonces vamos a ir como con el binomio Sócrates-Platón, y hay una preocupación ahí en ellos por la ética en relación al lenguaje, sobre todo por la irrupción de la sofística, y hay una segunda ola de la sofística que es bastante grosera, digamos, ¿no? La segunda sofística es mucho más tosca y torpe y grosera, creo yo, en argumentación. Son como menos lúcidos que Parménides o Gorgias, ¿no? Ellos son como... La primera sofística es como la sofística clásica, digamos. Hola, buen día, ¿cómo anda? En lo que uno piensa cuando piensa en sofística, pero hay una segunda sofística con Calicles, por ejemplo, que es mucho más tosca, digamos, y mucho más, no quiero decir pervertida, pero un poco sí, digamos, como mucho más torpe. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Y entonces, la irrupción de la sofística, decía, genera un cimbronazo, que bueno, pareciera ser que la responsabilidad de cada quien es la que decide el destino de, digamos, como la dimensión ética pareciera que está puesta en el usuario, digamos, ¿no? Como si yo te dijera, bueno, mirá, yo te enseño a abrir cerraduras. Luego vos
podés abrir la cerradura para liberar animales encarcelados o podés abrir la cerradura para robar un diamante, digamos, ¿no? Es un problema tuyo, digamos. Yo te enseño la técnica para abrir cerraduras. ¿Qué vas a hacer con eso? Fíjate, ¿no? O sea, o te enseño cómo conectar golpes, entonces vos vas a derribar a un tirano o vas a pegar a una viejita. Es un problema tuyo, digamos, ¿no? Esto es como el problema de la no búsqueda de la virtud, según Sócrates, y la no búsqueda de la verdad que le machaca a la sofística, digamos. Entonces, pero volviendo a nuestra preocupación, estábamos como... ¿Me recordás tu nombre? Facundo. Ya me voy a acordar, Marianela. Ya me voy a acordar el nombre de ustedes, prometo. Facundo, estábamos como caracterizando de manera global, digamos, la filosofía del lenguaje. En general, no nos metimos con el texto de Acero Bustos, Quesada. Estamos como conversando tranquilos de a poquito, porque es lunes y es de mañana. Como las articulaciones de la filosofía del lenguaje como rama de la filosofía con otras ramas de la filosofía como la metafísica, porque nos preguntamos sobre el lenguaje y la realidad. Te hago el abstract como muy cortito. Sí, la epistemología, lo dice sí, la epistemología, bueno, yo no mencioné la teoría del conocimiento, pero sí. Hola, buen día, ¿cómo te va? La lógica, ¿no? Y recién hablábamos de la ética, sobre todo porque el lenguaje tiene una función central en la normatividad, digamos, ¿no? Y en el modo en que gestionamos la vida en común. De hecho, para Aristóteles, por ejemplo, el lenguaje es la condición de la vida en común. Sin lenguaje articulado, pues no hay vida en común, porque no hay política. Y si no hay política es como una aglomeración, pero no una política. Gestionar la vida común es la política. Eso es el rol de la política. Procurar la felicidad colectiva, la felicidad de la polis, mucho más bella que la felicidad individual, etcétera, digamos, ¿no? Lo que dice la ética. Entonces ahí en la filosofía del lenguaje, perdón, en la ética, la filosofía del lenguaje también tiene un montón de puntos en común porque configuramos relatos a partir de los cuales gestionamos la vida en común. Y vos decís, bueno, pará, no es un relato. Bueno, lo vamos a discutir a lo largo de la cursada, pero no sé qué otra cosa es una norma ética o una ley. Uno puede ponerle principios metafísicos, que la vida vale la pena, por ejemplo. No sé de dónde sacamos eso. Y usted me va a decir, che, pero pará, estás derrapando, ¿qué tiene el café? ¿Tiene whisky el café? Pues no tiene whisky, lo que digo es que yo creo que vale la pena la vida, claro que sí, y abrazo esa idea, pero ¿cuál es el soporte metafísico de eso? ¿Dónde está anclado eso? No quiero con esto decir que no vale la pena, lo que quiero decir es que hemos decidido que vale la pena, hemos construido un relato en torno a eso. ¿Por qué nosotros no tiramos por el barranco a alguien que nace con alguna habilidad afectada o algún miembro atrofiado? ¿Por qué no hacemos eso? No nos parece deseable, digamos, en principio. Después lo matamos en cuotas, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es otra discusión. Lo que digo es que, ¿por qué no tiramos por el barranco a alguien así? Bien, claro. Porque seguimos teniendo una moral cristiana, valores cristianos, aunque son valores que tienen que ver con la vida, ¿no? Obviamente, con el respeto a la vida. Fuiste punzante, me dolió. Hola, ¿cómo te va? ¿Vos estuviste el lunes pasado? No. Ah, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Corrí, perdón. Solicystic Nation. La remera. Dios, el viento nos amontona. Es lo único que quería decir. ¿Cómo es tu nombre? Martín. ¿Martín? Martín. Mucho gusto, Martín. Y recordame tu nombre. Emiliano. Emiliano, perfecto. Emi, por favor, te interrumpí. Me decías que dijiste valor cristiano. Claro, porque seguimos teniendo valores cristianos, y igual que no estoy en contra de todos los valores cristianos, sino que hay valores que tienen que ver con la vida, con el respeto por la vida, a eso. No sé.
Sí, sí. Con la dignidad. En defensa de los chinos son budistas, tampoco los tibetanos. Bueno, Otra vez, bueno ¿cómo? quizás En está mal, defensa de los chinos claro, son budistas y tampoco los tigres. quizás está mal dicho decir englobarlo en valores cristianos. Claro, sí, porque incluso hay, digamos, valores que ponen la vida en primer lugar que no son cristianos, como, no sé, por ejemplo, pienso en la filosofía nietzscheana, por ejemplo, una filosofía vitalista que nada tiene que ver con los cristianos, digamos. O aunque podríamos dar una vuelta de rosca solo para molestarlo al pobre Nietzsche, habría que ver. Pero en principio lo que quiero decir es que esta es una discusión honda que la vamos a recuperar cuando hablemos de Aristóteles. Pero en principio, y ustedes que tienen una actitud así como receptiva y amable, acépteme esta premisa o este presupuesto que después revisaremos. Pareciera ser que los modos en que gestionamos la vida en común no son más que efectos del lenguaje. Y uno dice, no, wow, pará, es demasiado decirlo así. Aristóteles creo que estaría de acuerdo conmigo, pero lo que sí me van a aceptar es que la normatividad y la construcción del sentido común tienen que ver con efectos del lenguaje. Vamos a decirlo así. Entonces ahí hay una vinculación entre ética y filosofía del lenguaje, digamos, ¿no? Y es un problema y una preocupación de Sócrates por la irrupción de la sofística, porque allí pareciera ser que todo se desmadra, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de Sócrates. Todo se desmadra, todo se va al pasto, todo se va a la banquina, si seguimos el camino de la sofística. Y después Platón va a tomar ese guante y lo va a recrudecer en República, por ejemplo, donde dice, bueno, esta gente son células malignas, es cancerígeno, digamos, ¿no? O sea, esto es lo que va a decir Platón, ¿no? Hay que ver si eso es así o qué es lo que le jode tanto a Platón, digamos, ¿no? ¿Cuál es la discusión? ¿Qué es lo que jode tanto? Porque esta es la discusión que yo quiero recuperar y que me parece súper valiosa. Pero bueno, volviendo, la filo del lenguaje también tiene vasos comunicantes con la filosofía de género, obviamente, digamos, ¿no? Basta con pensar en la construcción de la normalidad, digamos, ¿no? Ni siquiera estoy en algo más sofisticado como la teoría queer, digamos, no, estoy con algo mucho más atrás, estoy con Foucault, por ejemplo, y cómo lo decible y lo deseable y lo pensable se van construyendo un orden de legitimidad, digamos, ¿no? Simplemente pienso en el orden del discurso, por ejemplo, ni siquiera pienso en las palabras y las cosas, algo más sofisticado, pienso en el orden del discurso, como aquello que es deseable o aquello que es legitimado por una ordenación de lo real va configurando qué cosas se aceptan y no en una determinada sociedad, digamos, ¿no? Y qué discursos se privilegian, cuáles se obturan y cuáles se condenan abiertamente, digamos. Entonces ahí hay lenguaje y teoría de género, pero ni hablar. Y podemos seguir pensando en esas articulaciones de la filosofía del lenguaje con distintas ramas de la filosofía, digamos, ¿no? Vos recién mencionabas la teoría del conocimiento, ¿no? Yo lo relacioné con la epistemología, pero por supuesto que también la teoría del conocimiento y con la filosofía de la ciencia, ¿no? Basta con pensar en Russell y ya está, o en Frege o en Leibniz, digamos, ¿no? Porque lo que quiere Leibniz lo vamos a ver después, pero en la filosofía moderna lo que Leibniz quiere, y ahí él planta un antecedente de lo que va a ser el giro lingüístico, lo que quiere es hacer progresar el conocimiento. Esa es la preocupación de Leibniz, que también es la preocupación de los modernos, digamos, en general. Piensen en Descartes, piensen en Locke, hay un esfuerzo ahí por hacer progresar la ciencia, el conocimiento, y todos tienen esa cosa mesiánica de voy a refundar la filosofía, ¿no? Eso, o sea, también una característica muy moderna. Pero bueno, más allá de esto, uno puede ver esas articulaciones de la filosofía del lenguaje en distintas ramas de la filosofía, digamos, ¿no? Por todos lados, incluso para nosotros, que nos formamos como filósofos y filósofas, pero también nos formamos como educadores y educadoras, como docentes. Entonces también ahí la filosofía del lenguaje, tiene algo para decirnos, o tiene mucho para decirnos, digamos, ¿no? Respecto a las metáforas que circulan en el espacio de intercambio del aula, los modos de significar. Ustedes piensen, por ejemplo, en la profecía autocumplida, el efecto Pigmalión, cuestiones que tienen que ver con, no sé, las políticas de la lengua, como dice Derrida, ¿no?
piensen en las imposiciones unilaterales versus los discursos más emancipatorios, que dan cuenta de la asimetría de funciones, por ejemplo, pero que sin embargo construyen desde un lugar simétrico, etc. Digamos, ¿no? Entonces todo eso impacta en el modo en que yo me voy a vincular con ese espacio, ¿sí? Ahora estamos recién arrancando y nos estamos conociendo y entonces todo estamos encontrando un ritmo nuestro y lo vamos a encontrar, por supuesto, pero luego va a estar más en circulación la palabra, o es lo que queremos, digamos, apuntamos a eso. Entonces vamos a ir como de a poquito haciendo circular la palabra y qué sé yo. Entonces todo eso tiene algo para decirnos respecto a nuestras funciones, digamos, ¿no? como formadores, como docentes, etc. Yo pensaba Sí. en los chistes que muchas veces circulan en las aulas, ¿no? Y que cuando vos los invitás como a pensar lo que se está diciendo, bueno, no, es un chiste. Y el impacto, ¿no?, del lenguaje en el lugar de cada uno, ¿no? Como de alguna manera está reproduciendo, y sobre todo pensando en términos de género, ¿no? Siguen habiendo chistes, por más de que estemos con una generación que creemos que es diferente en términos de la desigualdad de género, siguen habiendo chistes que son de la década del 90. Claro. Y que están ahí y que generan risitas y que cuando lo pones para repensar, bueno, no, era solo un chiste. Claro. No son chistes. Claro. Sí, nosotros ahí tenemos como... En eso somos así como medio socráticos, creo. Como, hola, buen día. No te preocupes, a mí no me molesta en lo más mínimo. En eso somos hasta yo me reconozco, yo tengo mis distancias con Sócrates. Estamos distanciados. Pero es real, vos decís que es real. Sí, es real y era un hinchacoco, así que... Pero digo, de Sócrates para acá somos re molestos, o sea, nosotros lo hemos charlado con Diego. Estamos ahí como ¿se acuerdan de la figura del tábano, digamos? Sí. Es un rompequinoto, digamos, ¿no? Porque no te deja que te pongas muy cómodo, digamos, ¿no? O sea, y ahí donde vos estabas con tu kiosquito bien armado, digamos, te dice, che, pero... y te viene a desmontar y vos decís, no, pará, Sócrates, déjame tranquilo un rato, déjame que... Tómate una cerveza, Sócrates. Pero no. Y entonces ahí dice, bueno, es un chiste. Y entonces ahí uno empieza, ¿no?, a tironear y a pensar cuáles son las tradiciones en las que se inscriben cuando eligen formas de nombrar, digamos, ¿no? Cuando vos elegís decirle a alguien el travesti en vez de la travesti. El traba, el trabuco, travesaño, etcétera, etcétera. Cada una de esas elecciones que uno está haciendo y te inscriben en cadena de sentido, lo dice Bakhtin, no lo digo yo, digamos, ¿no? O sea, cuando uno elige una palabra, se inscribe en una tradición y en una cadena de sentidos, digamos, ¿no? Entonces, hacer explícito de eso, digamos, ¿no? Como es parte de nuestra tarea como filósofos y filósofas, digamos, ¿no? Denunciar lo obvio es una buena idea de lo que es la filosofía. Denunciar lo obvio. Es obvio que tal cosa, bueno, quiero discutir. Entonces, eso es nuestro laburo, digamos, ¿no? O sea, ahí donde todos te dicen, no, bueno, aquí por acá. Que eso es obvio, ¿no? El camino iluminado. Bueno, o el que está ahí arrojado, quiero decir, enfrente a uno. Pero hay otros senderos, digamos, ¿no? Entonces ahí hay un juego entre lo visible y lo invisible que sería interesante de no olvidar, digamos, ¿no? La invisibilización, la visibilización, como tarea filosófica también, digamos, ¿no? Entonces, bueno, mucho que ver tiene lo que digo con lo que mencionábamos hace un rato, la configuración de un espacio a partir de discursos que se legitiman y que van armando un territorio donde el tipo de saber está en relación con lo decible y lo pensable. Foucault, digamos, primeros párrafos del orden del discurso, Foucault
para principiantes, como sea. Ahí apenas nos metemos en ese universo extraordinario de Messier Michel, ya uno se va enterando de estas cosas, digamos, ¿no? O sea, de esa política de la lengua. La expresión no es mía, es de Derrida, que dice que toda cultura es la imposición unilateral de una política de la lengua. Esa frase me parece como que hay que pensarla, ¿no? Después la anotan. Pero la cultura como la imposición de una política de la lengua, y si hay política, entonces hay la construcción de una normalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí tenemos mucho para pensar ahí en las últimas unidades, ¿no? Si uno piensa más en un recorrido, estábamos pensando en unas articulaciones de la filosofía del lenguaje con otras ramas de la filosofía. Y veíamos que por todas partes se articula. O bueno, en principio, yo quise mostrar que estaba articulado por todos lados. Si uno adopta una perspectiva más histórica, digamos, ¿no? Tiene que decir, junto con Juan, como Juan decía al principio cuando estábamos solos, que la filosofía del lenguaje nace en el siglo XIX con el giro lingüístico, ahí es el acta de nacimiento, pero que en realidad está desde siempre o desde la antigüedad, ¿no? Y que en la antigüedad hay una preocupación metafísica por el lenguaje. Piensen en, no sé, en Pitágoras o piensen en el Parménides y ya está, no hay más para muestra un botón, digamos, ¿no? Y también hay una preocupación de tipo semántica para ver cómo Cuerno hace una palabra para significar algo. ¿Qué onda con eso? Con la referencia. ¿Cómo esta palabra significa correctamente esto que estoy acá bebiendo, esta infusión? ¿Por qué la palabra café? ¿No? Está todo el Nilo en la palabra Nilo. Esta discusión está también en los antiguos, digamos, ¿no? Está en Aristóteles de manera más sofisticada y está en Platón de manera más intuitiva o menos analítica. En el Crátilo, específicamente, digamos, ¿no? De la relación de palabras y cosas. Estas son las preocupaciones de la filosofía del lenguaje, le ponemos comillas, en la antigüedad. Pero sin comillas, si ustedes quieren, no importa, digamos, ¿no? Y esa preocupación esa preocupación semántica y referencial rebota en la Edad Media, digamos, ¿no? En Agustín, por ejemplo, y por supuesto que en la querella de los universales, o el debate de los universales, o el problema de los universales, en relación al significado, digamos, ¿no? Y también con cuestiones ontológicas, digamos, ¿no? ¿Dónde está el estatus de la blancura, digamos, ¿no? O sea, parece una propaganda de jabón en polvo, pero quiero decir, ¿dónde reside la belleza? ¿Tiene una correspondencia, digamos? O simplemente es una etiqueta que usamos para agrupar un montón de individuales. ¿Cómo Cuerno es esa cosa? Esa discusión, que es una discusión completamente alucinante, o bueno, por lo menos a nosotros nos parece alucinante y por eso nos amontonamos y el viento nos arrima. Esa discusión es lo que un poco va cifrando las discusiones medievales en torno al lenguaje. En Agustín hay unas preocupaciones muy cerca de Platón, digamos, ¿no? Unas preocupaciones de tipo epistémicas, si ustedes quieren, pero también referenciales, pero principalmente epistémicas, o sea, sobre el conocimiento, sobre la transmisión, ¿no? Y después en la Edad Media, digamos, ya post-universidades, centralmente la discusión es el siglo XI, Ahí la discusión central tiene que ver con el problema del significado y el problema del estatus ontológico y la referencia y esas discusiones que conocemos, ¿no? Y después ya en Ockham, pero vieron que Ockham es una figura como rara, es como un anfibio, porque es un medieval pero se está pasando para el otro lado, digamos, ¿no? Se está pasando para la modernidad, digamos, ¿no? Diego, Ockham es el que aparece en El nombre de la rosa, ¿no? Como Guillermo de Baskerville, digamos, ¿no? No sé si es Ockham o es, ¿cómo se llama? Este filósofo que también es un anfibio, que está ahí en la transición. Bueno, ya nos va a venir, no pasa nada. Pero bueno, esta novela hay que leerla, o sea, es hermosa, es asombrosa o increíble. Bueno, no importa.
Claro, tiene que ser Ockham. Listo. No, Coto, Tiene que ser Ockham. Pero bueno, no importa, lo que quiero decir es que en la filo moderna, ahí ya hay una preocupación como entre lenguaje y pensamiento, digamos, ¿no? Es como esa preocupación está en Locke, esa preocupación está en Leibniz, digamos, ¿no? El lenguaje como un instrumento del pensamiento, la prioridad entre lenguaje y pensamiento, quién va primero, digamos, como quién tiene un estatus de anterioridad, la anterioridad es temporal o es lógica, bueno, este tipo de discusiones, y con la preocupación de hacer progresar el conocimiento, que es algo bien moderno, digamos, ¿no? Hacer progresar la ciencia, la rigurosidad, etcétera, digamos, ¿no? Y luego ya por fin, en el siglo XIX, o final del siglo XIX, principio del XX, la filosofía del lenguaje ocupa casi el lugar de la filosofía, digamos, ¿no? Filosofía es filosofía del lenguaje. Porque uno, si se pregunta por, no sé, por el conocimiento de lo real, entonces ahora se va a traducir como qué decimos cuando decimos conocer la realidad, ¿no? Entonces ahí usé lenguaje y metalenguaje, ahora vamos a esas distinciones que Acero Bustos nos trae, pero quiero decir, allí hay una idea central, que es, bueno, después la vamos a ver más profundamente y con mayor rigor, digamos, ¿no? Obviamente, pero hoy que estamos en esta introducción más general, hay una idea central y es que los problemas de la filosofía son problemas del lenguaje. Y que para resolver los problemas filosóficos tenemos que primero hacer un trabajo quirúrgico con el lenguaje. Primero es quirúrgico y después terapéutico. Los primeros, como Russell o Frege o Wittgenstein, vienen con el bisturí, ¿no? Vienen a cortar, o con un machete más que un bisturí, a los machetazos. Es más gaucho, es más correntino la cosa, a los machetazos para desmalezar, porque hay una maraña de cosas que nos han estancado. Y entonces hay que desmalezar, hay que entrar a los machetazos. En cambio, el segundo Wittgenstein es ya más terapéutico, digamos, ¿no? Te sienta en el diván y te dice, bueno, mira, estas son falopas que te creíste vos mismo. Y te escucha y te habla y la cura por el habla, digamos, ¿no? Es una broma, pero es también la metáfora, creo que la usa Quesada también. Es eso, ¿no? Es como una diferencia de enfoque. Bueno, eso con respecto a una evolución histórica. Cuando la filosofía del lenguaje en el siglo XX se instituye como disciplina autoconsciente, decía Juan, un poco en broma o en serio, no sé si, porque como no sos muy de sonreír, entonces no sé si lo decías en broma o en serio, pero lo decías un poco en serio, ¿no? O sea, como esa distinción clara y esa definición clara del campo, digamos, ¿no? Hay como dos grandes o tres grandes líneas del giro lingüístico. Una es la analítica, obviamente, que allí están Frege, Russell y el primer Wittgenstein, quienes van a impactar en el Círculo de Viena, cosas que ustedes han estudiado, estoy casi seguro, en filosofía del lenguaje, de la ciencia, ¿no? Ese proyecto del Círculo de Viena es heredero de el giro lingüístico inaugurado por estos tres inmensos filósofos, digamos, ¿no? Inabarcables, extraordinarios. Luego está una línea pragmática del giro lingüístico, donde está el segundo Wittgenstein, el problema del uso sería, ¿no? Como lo que está orbitando, el problema de la referencia, o las teorías referencialistas versus las teorías del uso, digamos, ¿no? Bueno, ahora lo vemos, pero básicamente todo esto es así con unos trazos toscos, digamos, ¿no? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Después hilamos fino, pero las teorías referencialistas están pensando que el significado de un término está dado por el vínculo directo entre palabra y cosa. Después lo vamos a ver la diferencia. No me condenen, digamos, ¿no? Es para decirlo rápido. Y las teorías del uso obviamente están pensando que hay una instanciación, lo digo filosóficamente, digamos, a lo plotino, digamos, ¿no? Se instancian los términos en espacios de intercambio concretos y allí cobran significado. Gato significa según cómo se instancie. ¿Sí? Bien. Puede significar, gato,
o puede significar un instrumento para levantar autos, o puede significar un animal doméstico, ¿sí? O, qué sé yo, si yo digo, no sé, ¿cómo se llama este dramaturgo clásico griego? Sófocles no. Eurípides era el gato de Sócrates. Si yo digo esa frase, muy nietzscheana, perdón, es un chiste que es gracioso, pero no importa. Si yo digo esa frase, claro que ahí no estoy hablando de una herramienta hidráulica, ni estoy hablando de un animal doméstico, estoy hablando de una especie de mulo que es el brazo armado literario de Sócrates. Esto es muy nietzscheano, ¿no? Toda esta denuncia de Nietzsche en el origen de la tragedia, digamos, ¿no? Es muy malo Nietzsche, es como maldito. Entonces, lo que digo es que las teorías del uso básicamente están pensadas desde ese lugar, de cómo se instancian los sintagmas en espacios de intercambio. Y ahí hay como una... Sí, estoy hablando mucho. Sí, no, digo, pregunto. Matizar la idea de que el lenguaje se puede abstraer de una comunidad lingüística, en realidad no se puede. Totalmente. Diría el enfoque pragmático. Así como usted lo dijo, está excelente, excelente, porque eso es lo que el propio... Hay personas que son como de una honestidad intelectual descomunal, digamos, ¿no? Que se revisan y no tienen problema en desmontar todo lo que dijeron. No sé, Darwin, Freud. No importa si a uno le gusta o no le gusta, o sea, lo que digo es que esas personas... Y bueno, y uno es Wittgenstein. Yo no estoy de acuerdo con este señor, dice, con él mismo, digamos, ¿no? Este señor está re equivocado, está todo mal lo que dice, porque... Entonces, con una honestidad asombrosa, y lo que dice él es más o menos lo que dijiste vos, digamos, ¿no? O sea, ¿de dónde salimos con que vamos a venir con un constructo que por fin va a permitirnos pensar correctamente? El lenguaje es así como se intercambia. ¿Qué cuerno? Bueno, esta discusión es muy interesantísima, pero tiene que ver con eso, digamos, ¿no? Con un lenguaje artificial capaz de, por fin, traer orden y estructurar el razonamiento y estructurar atómicamente las proposiciones con los hechos, un lenguaje de tipo pictórico, si ustedes quieren, versus la instanciación de la que yo hablaba, que no es una palabra que use Wittgenstein, digamos, ¿no? Bueno, en fin, que tenemos la filosofía del lenguaje en el siglo XX con la analítica, la pragmática de la mano del segundo Wittgenstein y de Austin. El famoso libro de Austin se llama Cómo hacer cosas con palabras, y allí él piensa no solamente en la semántica, no solamente en el problema de la referencia y el sentido, también piensa en la acción, digamos, ¿no? Hacer cosas con palabras. Se llama el libro, hacer cosas. Y entonces allí se mete con lo que él va a llamar la performatividad del lenguaje. Y la tercera rama de la filosofía del lenguaje en el siglo XX, o mejor dicho, del giro lingüístico, es la rama hermenéutica, donde podemos rastrear a Gadamer, que es discípulo de Heidegger, digamos, ¿no? Viene de una honda preocupación por el modo de preguntar, ¿no? Porque, bueno, imagínate ser discípulo de Heidegger, digamos, ¿no? Donde la formulación de la pregunta de Heidegger es central, digamos, ¿no? Hay que volver a leer qué significa pensar. Hoy hay que volver a leerlo, pronto. Ya. No para la cursada, pero para la vida, para el ejercicio de nuestra praxis filosófica. ¿Qué significa pensar? OJ. Porque hace 100 años Heidegger decía, che, guarda, cuidado. Cuidado porque esto es instrumental, esto es medios y fines, esto es un pragmatismo ciego y salvaje, y pensar es otra cosa. Pensar es la perplejidad, la pregunta por el ser y todas esas cosas falopas que dice Heidegger. Pero quiero decir, cobra una urgencia ese texto. Serenidad. ¿Y qué significa pensar? Recomiendo para sábado de la noche. Tequila y serenidad. Vodka y qué significa pensar.
Y ahí hace un combo explosivo y bueno, el lunes nos vemos, si nos vemos. Pero cobra una urgencia leer esos textos, esos dos textos. Serenidad es cortito y fácil de leer. ¿Qué significa pensar? Ya demanda un poquito de esfuerzo, pero ustedes son personas que tienen mucho recorrido. Así que ya lo han leído seguramente o no, y si no lo leyeron, háganlo. Pero no para esta cursada ahora por lo menos, pero sí para el ejercicio consciente de un estar filosófico en el mundo. Ahora es importante, de verdad. Es importante para sofisticar nuestras discusiones sobre inteligencia artificial. Es importante para pensar si pensar siempre es encontrar el camino más eficiente. Es importante para un sinfín de cosas. Yo creo que ahora hay que leer a Heidegger, es raro lo que digo. Esos textos son de Heidegger. ¿Qué significa pensar? Y serenidad son de Heidegger, ambos. Y son unos grandes textos. Posta, ¿eh? Serenidad es un texto precioso y también fácil de leer y quedas como medio manija. Te dan ganas de abrazar el romanticismo, no sé. Que te pasen cosas así, no pragmáticas, digamos. Pero bueno, desarrollás como anticuerpos contra la instrumentalización del pensamiento. Ahora estamos en un momento de cierta miseria antropológica, en el sentido de pensar nuestras transacciones humanas como costo y beneficio. Despacio, che. No todo se traduce a un algoritmo y no quiero calcular todo. O a veces quiero elegir aunque no sea eficiente lo que estoy eligiendo. No es eficiente, pero lo elijo por una cuestión ética. Bueno, una discusión que tenemos que tener. Pero yo, que ustedes, voy leyendo eso, en vez de leer los filósofos que están pensando ahora, la filosofía del lenguaje y la filosofía de la tecnología, les mando a leer Heidegger, pero bueno, nada, es un consejo nomás, después cada quien lo toma. Y la hermenéutica entonces como tercera rama dentro del giro lingüístico. No quisiera desordenarme, ustedes me siguen, ¿no? Estamos bien, quiero decir, cualquier cosa me frenan y me dicen, che, pero esto es errático. Creo que no, pero bueno, igual Diego está, hicimos un pacto con Diego y él me va a censurar directamente. Exactamente. A lo sillas incluso, si fuese necesario. a lo Platón con Homero, de una. Mirá, yo te quiero, Homero, pero... Pero lo siento. Sí, yo te quiero, pero no. Estás derrapando. Pero no tanto. Viste que, ¿se acuerdan ustedes que, ahora volvemos, pero ¿se acuerdan que Aristóteles dice, bueno, soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad? Y todos citan eso, ¿se acuerdan de eso? Metafísica. Sí, en metafísica está que dice, soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Y los medievales, que eran como muy aristotélicos, citaban eso a dos manos, ¿viste? Sí, soy amigo de Platón, pero más de la verdad, que yo, jaja. Aguante Aristóteles, que yo. Igual sí, yo lo amo a Aristóteles, pero lo dice en República, Platón. Dice en República, que es amigo de Homero, También, sí. pero es más amigo de la verdad. O sea, todo lo dijo Platón. Todo. Hasta los chistes, hasta la chicana. Los Twitter de Aristóteles están primero en Platón. Aunque lo corrija, aunque haga un análisis más sofisticado, Lo retuitea todo el tiempo. todo el fucking tiempo. Platón es como... Bueno, en fin, pero Diego ya está en modo platónico y dice, soy amigo de Víctor, pero soy más amigo de la verdad. Entonces, si yo me pongo errático, me va a decir, o me va a hacer señas con el truco, para que yo vuelva y me acomode. Entonces, la tercera pata, que tiene que ver con la hermenéutica, y allí estábamos con Gadamer, ¿no es cierto? Verdad y método, principalmente, y algunos capítulos de verdad y método para pensar el problema del lenguaje y de la tradición y de la negociación de significados. Negociación de significados. Básicamente la tarea hermenéutica, que es una tarea interpretativa, digamos, ¿no? De diálogo con el pasado o con lo extraño. El prejuicio, el lenguaje, la arena común, la tradición, etc. ¿Buenas? ¿Qué tal? Buen día. Llegó el africano. Disculpe.
Así le decían a Agustín de Hipona, ¿se acuerdan usted? El africano. Sí, sí. Era bien moro, tenía familia, sí, de Tagaste. Ahí va. Sí. Bien. ¿Todo bien usted? Muy bien, disculpe la tardanza. No, no se preocupe. No se preocupe. Bueno, y entonces ahí, como decía antes, lenguaje y significado, lenguaje y tradición, negociación de significado, fusión de horizontes, historia afectual, una serie de ideas fuerza que nos van a permitir pensar la hermenéutica y hacer un paso ahí para pensar nuestra propia tarea como filósofos y filósofas y como docentes. ¿Y qué rol cumpliría ahí ese diálogo? Porque lo que hace Gadamer es proponernos dialogar con el pasado y con la tradición como si fuera una entidad, digamos, ¿no? Como si fuera una alteridad, una relación no cósica con eso que recibo, digamos, no violenta, sino dejar que el sentido emerja, algo bastante heideggeriano, digamos, bueno, es su discípulo. Y este año quería ver si incorporábamos algo de Paul Ricoeur, digamos, ¿no? También dentro de la tradición hermenéutica. Eso como para ese mapa de la filosofía del lenguaje, más bien en su recorrido histórico, digamos, ¿no? Luego hay una actualidad de la filosofía del lenguaje, hablo del siglo XXI, ¿no? Estoy pensando en ahora, digamos, ¿no? Cuestiones con las neurociencias, que ahí nos va a ayudar Diego, porque se obsesionó un poco con ese tema y estuvo metiéndole mucho en los sustratos biológicos del lenguaje, la interfaz a partir de la cual significamos como máquinas biológicas. Corregime si me desvío un poco. Tanto en el pasado, eso, y creo que es interesante trabajarlo este año, porque una cosa que estaban diciendo antes, que era el tema este del lenguaje, ¿no? De que cuando, o sea, la academia habló siempre del lenguaje, nunca la academia, que es hacia la que miramos normalmente, no imaginó el lenguaje como hoy en día, o las formas que toma el lenguaje hoy en día con la CIA y... Exactamente. O sea, dos cosas como incluso la definición de razón y suponiendo que razonan y se comunican entre ellas, están utilizando un lenguaje y es algo que no imaginamos nunca, suponiendo que razonan, ¿no? Porque la definición de razón no la hicimos para que encaje eso, ni lo habíamos imaginado. Bueno, viste, Diego, y vieron todos y todas que había un programa de inteligencia artificial que gestionaba transacciones comerciales o cuestiones de e-commerce, bueno, cosas que las que soy muy ignorante y voy a hablar de cosas que no sé y no es la idea. Pero lo que quiero decir es que se hicieron, para ser más eficientes, estaban en red algunas computadoras y generaron un lenguaje propio que los programadores no entendían. Entonces, ¿qué hicieron? Desenchufaron, apagaron el programa, quiero decir, ¿no? Pero eso es inminente, digamos, ¿no? La generación de un lenguaje propio. Claro, sí, incluso la utilización del lenguaje. Hay una experiencia que después si quieren les paso que hicieron en China, A ver. que es, no sé si la vieron, la de los robots de limpieza. O sea, había un montón de robots de limpieza, entonces esto fue una experiencia a propósito, donde están todos los robots de limpieza que hablan, o sea, hablan con la gente muy básico. Entonces mandan un robot chiquitito que la orden que tenía era convencer a los otros robots de que lo sigan. Entonces el robot llega, empieza a probar distintas cosas y los otros no le contestaban. En un momento pregunta, ¿ustedes tienen casa? Y los otros robots le dicen no. Y este le dice, yo sí tengo. Los invito a mi casa. ¿Y qué pasa? Se empieza a ir y los otros robots lo empiezan a seguir. ¿Se entiende? Sí, y ahí... Sí, sí. O sea, era el lenguaje con lo que se estaban comunicando de una forma o de otra, porque literalmente les estaba hablando y literalmente los hackeó con su... O sea, de manera simple, ¿se entiende? Sí, sí, sí.
A esto refería a lo que decías del lenguaje, ¿no? No, es impresionante, sí. Bueno, ahí tenemos como una actualidad de la filosofía del lenguaje para pensar. Vieron que hubo corregime Diego el año, pero entiendo que es el siglo el año 2018, donde hay un cambio en la arquitectura, que se llama Transformer, la arquitectura, después lo pueden googlear y investigar, pero esto me excede un poco, porque no es mi expertise, digamos, solo lo menciono. Cuando uno usa el predictivo del WhatsApp, por ejemplo, es como medio tonto el predictivo, medio torpe, digamos, ¿no? Yo quise poner muchas gracias y le mandé Michael Jackson a una persona y se estalló de risa y me dijo, ¿vieron ganas de bailar? Bueno, fue todo muy gracioso. Pero el predictivo me puso Michael Jackson en vez de muchas gracias, es malísimo, o sea. Pero ahí era como más secuencial en lo que hacía el lenguaje de las inteligencias artificiales, y con la tecnología Transformer del año 2018, que es previo al lanzamiento de ChatGPT, lo que hace la inteligencia artificial, que además son machine learning, digamos, son máquinas que aprenden, son redes neuronales artificiales, etc., lo que hace es también estadístico y predictivo, pero no tosco, sino holístico, una comprensión más holística, más local, más global, más sofisticada, y por eso produce textos que son asombrosos, digamos, ¿no? No sé si ustedes están habituados a usar inteligencia artificial, pero es asombroso, esa es la palabra. Entonces, bueno, allí hay una serie de discusiones epistémicas, porque qué tipo de estrategias tenemos para evitar las aberraciones. Uso aberración como en sentido astronómico, digamos, ¿no? Como los espejismos. ¿Qué dimensiones éticas hay para regular la producción de toda esa masa infinita de textos? Bueno, un montón de discusiones como de una actualidad abrumadora, y también discusiones de tipo más de antropología filosófica, si ustedes quieren. Entonces, la filosofía del lenguaje ahora articula con la teoría de la mente y con las tradiciones más cognitivistas biológicas, un poco en el enfoque de Diego, de su trabajo de ensayo en la segunda parte del año pasado, de sustratos biológicos y más en la filosofía cognitiva, filosofía de la mente. También, obviamente, esto está de más decirlo, la filosofía del lenguaje articula en teorías de género. Basta con leer a Butler para darse cuenta que allí hay una articulación de la filosofía del lenguaje con la teoría de género. Lenguaje y poder se llama el libro que nosotros vamos a leer, o algunos capítulos de ese libro. Es un libro breve igual, pero bueno, después vemos, depende de cómo vengamos con el año. Pero el lenguaje y poder, porque ahí ella retomando la tradición pragmática, la performatividad, el uso, la acción, ¿no? Esas dimensiones, piensa eso para la producción de la subjetividad, ¿no? Incluso para la producción de la identidad, incluso para la producción de la biología. Esto es algo que seguramente vos me vas a ayudar y te voy a pedir ayuda, porque me parece que tenés como más experiencia o más recorrido, por lo que me comentaste la semana pasada, y seguramente te voy a pedir ayuda. Pero bueno, yo desde un punto de vista más filosófico, vos como tenés más educado el ojo en la lectura, en la línea de perspectiva de género, seguramente te voy a invitar a que me ayudes con eso. Y podemos ir sumándonos. Diego igual va a estar como mi compañero de cursada en el sentido de pareja pedagógica. Él va a estar seguramente a cargo de algunos temas que especialmente le interesen a él. Él es un agustiniano perdido, por ejemplo. Nada, mentira. Cualquiera que lo conoce sabe que no es agustiniano. Pero bueno, nos va a ir acompañando y va a tomar la posta en algunos temas que le interesen especialmente a él, sin presionar ni nada, pero etc. Pero seguramente te invite ahí, si vos tenés ganas además, para pensar lenguaje, poder e identidad, digamos, ¿no? Porque Butler ahí es alguien que nos puede traer un montón de luz sobre ese problema. Entonces, bueno, nada, para decir que la filosofía del lenguaje no es algo que de tipo, no es una autopsia que vamos a hacer de las cosas que se han dicho, sino que tiene una actualidad urgente. Y luego, nosotros cuando tienen algún comentario, pregunta, inquietud o apreciación o lo que quieran, así dejo de hablar tanto,
No, yo pensaba Por favor. en pensar cómo la inteligencia artificial con el uso del lenguaje humano, con todo lo que está avanzando, también, ¿no? Cómo va de alguna manera a pincelar las diferentes subjetividades. Hoy es muy común que nuestros adolescentes usen el chat GPT como una especie de psicólogo. Entonces, por ahí ellos mismos te dicen, no, yo le consulto y hablo con... Le ponen nombre a su chat GPT, le ponen el nombre, y entonces ahí van estableciendo como... Les van haciendo preguntas, le contesta, le vuelven a preguntar. Mirá, hay una... Esto es muy previo a ChatGPT. Un argentino, un programador, o un argentino y una argentina, no me acuerdo los nombres porque son amigos de un amigo, desarrollaron un bot que era para infancias. Y los niños y las niñas les confesaron abusos al bot. Confiaban en el bot y no en los humanos de su alrededor, digamos. Entiendo que la confianza se lesiona mucho cuando quien debería cuidarte te lesiona, digamos, te lastima, te hace daño. Pero bueno, el bot era alguien en quien confiaban. Hablo de un bot, no un robot como los que limpian la casa, sino El otro día, un robot Pergolini, que tiene una... trabaja mucho con el tema de IA y todo. ¿Quién, perdoname, digo? Pergolini. Pergolini. Contaba que en una prueba que ellos hicieron de atención al cliente para una empresa, habían desarrollado un bot con voz humana. Ajá. Y la idea no decirle a la gente que era un bot. Entonces la llama una señora muy mayor, la atiende y le empieza a hablar. Y en un momento, claro, como una prueba, ellos estaban escuchando y dicen, bueno, en un momento le dicen, bueno, le voy a pasar con el supervisor, que era un humano. Y le empieza a hablar el chabón y la señora a los 10 segundos le dice, no, páseme de vuelta con la chica que me entiende y usted no me está entendiendo. ¿Se entiende? Y lo que decía era que, claro, lo que decía es que el nivel de comprensión que tiene es muy superior al nivel humano. Que los humanos, si no se dan cuenta que están hablando con un bot, se sienten mucho más cómodos hablando. Porque tienen una genuina atención, ¿se entiende? O sea, que estás prestando atención solo a vos y a ninguna otra cosa en el planeta. No, tremendo, tremendo. Escuchen, otra cosa que... O sea, Adelante, Juan. que engaña a la gente lo dice públicamente. Sí, exactamente. Sí. Lo que pasa es que ya parece como si esa barrera la pasamos, ¿viste? Como, ya no importa. O sea... No, hace rato la pasamos. Sí, claro. Sí. Pasamos a barreras hace un montón. Sí, barrera. Hace un montonazo. Bueno, una cosa es en los hechos, otra cosa es directamente y expuesta a la atención general. Bien. Esto se empieza a parecer a lo que queremos que suceda los lunes. Esto se empieza a parecer. De hecho, generó también esto de... O sea, pero en vivo, que yo ya te lo he hecho antes, el año pasado, le damos que a principio de año. A ver. De agarrar el chat y decirle, che, mirá, no, a mí me pasó este año, yo para rendir a filosofía de la ciencia estuve todo el verano, yo tengo el pago del chat GPT, que tiene el chat de voz avanzado, Eso es estuve estudiando o sea, y rendí perfecto. O sea, estuve todo el tiempo hablando con la IA y como un docente. Y bueno, pero él lo hizo en vivo eso, que le preguntaba una estupidez, o sea, no sé sumar, le decía... Sí, lo vi. Bueno, Lo comentaste vos. claro, pero esto ya desde el año pasado, desde mucho antes. Lo que pasa es que se hizo visible cuando él lo mostró en vivo. Sí. Pero la educación también va hacia ahí, hacia el reemplazo del humano. Hace mucho. Bueno, eso hay que discutirlo igual, ¿eh? Sí, claro, pero tenés un problema real cuando vos tenés la posibilidad de alguien que habla como un humano, que lo escuchás como un humano y que no lo diferenciás de un humano, que tiene 20 horas por día para explicarte lo que sea, las veces que sea, de la forma que sea, Claro. una y otra vez. Hay que pelearle a eso, es muy difícil pelearle a eso. Sí. Sí, igual me parece que hay algo de la empatía propia humana, tiene que estar como la IA muy armada y en algunas pisa el palito, o sea, de hecho... Los humanos también. Claro, bueno, pero eso nos hace humanos.
la IA pisa el palito en tanto que demuestra en algún punto que no es humano. Y nosotros todo el Sí. tiempo demostramos que somos Sí, pero lo que humanos. pasa es que siempre la respuesta que te dio va a ser la última vez que te va a dar esa respuesta. O sea, siempre que te da una respuesta no va a ser mejor. ¿Se entiende? A diferencia del humano. O sea, porque guarda el error y no lo vuelve a cometer. Sí, sí, aprende del error. Entonces, por eso es que, Ah, pero igual es lo que yo digo siempre, acordémonos que hace 1 año y medio no existía. ¿Se entiende? O sea, ojo, porque sacamos el tiempo de la ecuación siempre. Pensamos que hasta donde llegamos es hasta donde van a llegar. No, claro. Y Ahora salió la versión nueva, que es más sofisticada aún, más humana, digamos. en realidad no es son las. Las- Es que el tema es como que cada empresa se ocupa particularmente. No, pero digo, yo hablo de ChatGPT Bueno, específicamente. Sí. Hace poquito, hace un mes, sacó todo el tiempo están sacando. una versión Da la 4.5. sensación, el tema que tiene es que cuando otra empresa saca algo, Ajá, eh, sí. o sea, da la sensación como que están muy adelante Sí. y cuando los están corriendo van sacando Es cosas. como la carrera espacial en el siglo XX, ¿no? Una Claro. cosa así. A ver quién llega primero. O el Sí. giro que dio DeepSeek, que también es importante. Claro. Entonces, es muy importante. Sí, en mayo del año pasado es que ChatGPT había presentado las modificaciones y que mostraban que, no sé, si querías hacerle leer un cuento infantil para que a la hora de dormir de tus hijos podías pedirle la voz que quisieras y mostraba que realmente era una genialidad. Sí. Entonces es una genialidad, claro, usar que los pibes sean criados. Bueno, Claro, es que de Es hecho una eso que genialidad. decís es el problema que tenemos es que en todo el mundo tenemos tasa de natalidad negativa. Entonces, si vos haces una ecuación, lo que te das cuenta es que los chicos, los adolescentes de hoy en día, lo más probable es que cuando sean viejos sean cuidados por robots, no por humanos. Sí, claro. Porque se rompe ese ciclo de que se entiende de que la Sí, generación anterior cuida a los viejos. Eso es cierto. Hay un estudio, que esto sí me interesa muchísimo, que trata cómo el contacto con estas tecnologías supuestamente inteligentes disminuye la sociabilidad en el ser humano y eso produce una falta de desarrollo de la inteligencia humana y de la inteligencia emocional, por ejemplo, también. Y eso está programado, y eso está planificado. Porque no nos olvidemos que obviamente que son empresas, y las empresas que buscan su rentabilidad y lucro, no buscan el desarrollo y la integridad humana, jamás. Nunca pasó en el mercado eso. Entonces también hay que tenerlo en cuenta, también hay que tener en cuenta que hay patentes, también hay que tener en cuenta que se está privatizando, es una manera de privatizar el conocimiento, una linda manera. Que cierto conocimiento, hay que hablar de sesgos de la IA. ¿Quién bueno. lo produce? Son los sesgos que son los criterios humanos que te ponen las empresas y que les conviene a las empresas. Eso está bueno lo que traes porque no lo mencionamos, como otro de los problemas asociados a la inteligencia artificial que tiene que ver con... Bueno, hablamos de cuestiones epistemológicas, pero no pusimos el énfasis en el sesgo, digamos, ¿no? Que son sesgos, digamos, de la base de datos de donde chupa la inteligencia, digamos, ¿no? Son Obvio. sesgos nuestros, Y sesgos que se quieren a propósito, porque encima hay gente que se contrata para tener estos criterios de selección de qué información, y hay que ponerlo muchas comillas también ahí. Porque no puede ser que no encontremos en la IA hablar de, no sé, de visión extraocular que usaban los rusos en el año 70 para espiar de espionaje. No, eso no existe, te dice la IA. ¿Cómo que no existe? Y los documentos lo borraron. No, pues no le conviene a quién. O no, que no aparezca esa información. Bueno, hay toda una cuestión ahí, ¿no? Desconozco mucho de lo que estás hablando, Claro. pero sí... Por ejemplo, no estoy tirando como... No, Y está te perfecto. dice la IA, no existe, o es totalmente, no sé, irracional. Igual, yo con respecto a eso lo que supongo es, creo que la otra vez lo hablábamos, nos rasgamos las vestiduras diciendo o lamentando la quema de la biblioteca de Alejandría, y ahora como que volvemos a tenerla más todavía, y seguimos como encontrando el pelo. Sí, es verdad, puede haber ciertos sesgos, pero que podamos acceder a todo el conocimiento del mundo, creo que me puedo bancar un par de sesgos y de cosas.
comparado con lo que estamos obteniendo a cambio. ¿Se entiende? O sea, hace 30 años vos querías un libro, tenías que ir a una biblioteca y estabas reducido a la... Quiero decir, si estabas reducido a la capacidad de esa biblioteca. Sí, no, claro. Hoy sí, en día, entiendo, sí. quiero decir... Pero eso nos da una pista también para nuestra función como docentes. Porque la escuela como recinto del conocimiento, como resguardo, era en el siglo XIX, digamos, no ahora, conocimiento. Digo, si yo quiero saber, no sé, a qué hora se declaró la independencia norteamericana, le pregunto a ChatGPT. Claro. Lo googleo, digamos, ¿no? O sea, entonces la escuela ya no es el lugar donde se resguarda el saber, como dice Diego, no es la biblioteca Alejandría la escuela. Entonces, ahí tenemos que pensar, bueno, ¿cuál sería nuestro rol para darle a las personas que se están formando algunas habilidades que les permitan ciertos márgenes? Miren qué modesto mi propósito, miren qué modesto mi ambición, qué modesta. Antes cuando tenía, yo no sé si me estoy aburguesando o me estoy volviendo facho porque me pongo viejo o qué pasa, antes quería como incendiar el mundo, ahora mi modestia llega a lo siguiente: darle algunas habilidades y algunas competencias a las personas para que tengan márgenes de autonomía. Con eso me conformo. Entonces, ¿hacia dónde hay que apuntar nuestros esfuerzos? A darle los contenidos que están ahí en cualquier lado. Le digo, che, decime cómo se gestó la toma de la Bastilla. ¿Qué pasó? ¿Qué relación hay con el aumento del pan? Le pregunta ChatGPT. Y me dice, no, bueno, el aumento del pan generó irritación en los campesinados y listo. Ese no es el rol nuestro como filósofos y filósofas en un grupo humano que está allí para... Cuando le preguntaban a Eric Sadan, el filósofo francés actual, digamos, ¿no? Le preguntaban si tiene sentido la escuela hoy en día, porque, bueno, agarras el ChatGPT y la versión paga es alucinante, y a nosotros nos cuesta, pero el resto del mundo es un vuelto, digamos, ¿no? Entonces, ¿para qué la escuela? Y él decía que la escuela era un modo de gestionar con la alteridad. A mí me gusta un montón esa idea. Y sobre todo la escuela pública, es un cotolengo. Lo digo en el buen sentido, ¿no? O sea, te encontrás con cualquier cosa. Te encontrás con el hijo de la travesti, te encontrás con el hijo con el inmigrante, te encontrás con el hijo del basurero, te encontrás con el hijo del cirujano y del ciruja, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay aprendemos a gestionar la diversidad en la escuela. Por eso vamos a la escuela y socializamos, etc. ¿Puede haber otros modos de socializar en el futuro? Sin duda, claro que sí. Pero en principio pareciera irreemplazable para lidiar con la alteridad, no para el saber, digamos, ¿no? Y entonces ahí tenemos que como reajustar nuestros sensores y ver qué hace falta para que el otro se pueda construir como alguien autónomo. Kant pensaba que era la piedra de toque para la libertad, incluso esa autonomía, digamos, ¿no? Ser capaces de, ¿no? Nos daremos porrazos, pero ¿qué es el dolor de un porrazo comparado con la afrenta de andar apuntalado y con muletas? En fin, bueno, nos fuimos, pero está bien irse a veces. Entonces, bueno, eso tenía que ver como para ordenar nuestro mapa del encuentro de hoy, tiene que ver con la inteligencia artificial en la actualidad, digamos, ¿no? Y estas discusiones, y estas preocupaciones, y estos debates, y estas inquietudes. Cuando nosotros, esto lo digo más o menos rápido, digamos, pero cuando pensamos en filosofía del lenguaje, entendemos que hay puntos de contacto o territorio compartido con la lingüística y territorio compartido con la semiótica o con la semiología, digamos. Pero que cuando pensamos en la lingüística específicamente, estamos pensando en una ciencia, digamos, ¿no? Y en ese sentido hay diferencias de enfoque y diferencias metodológicas, ¿no? Que la filosofía del lenguaje básicamente tiene que ver con un método argumentativo, digamos, ¿no? Con dos cosas principalmente, con la argumentación y con el análisis lógico. Con eso tiene que ver la filosofía del lenguaje, digamos, ¿no? O sea, y
y sobre todo las preguntas, las preocupaciones, la agenda, ¿no? La agenda de la filosofía del lenguaje no es la agenda de la lingüística. La lingüística quiere ver, no sé, la variación de un término en una comunidad determinada. Pienso en el estudio de la variación de la R en el inglés de Harlem. No sé, la lingüística hace un trabajo empírico, construye indicadores, busca evidencias, compara la evolución de los términos en una comunidad o entre comunidades. La lingüística es una disciplina que sigue una metodología, digamos, ¿no? Y que necesita indicadores, evidencias, y que necesita métodos empíricos, análisis de tipo gramatical, trabajo de campo, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Es una ciencia en ese sentido. Sabemos que la filosofía no es una ciencia, digamos. Sabemos que la filosofía es algo extraño e intermedio entre la poesía y la ciencia, digamos. Y cuando digo poesía, lo digo con la honda potencia que tiene eso para nosotros como animales humanos, digamos, ¿no? Y cuando pensamos en la lingüística estamos pensando en la forma en que se estructura el lenguaje, ¿no? Piensen desde Saussure hasta Chomsky, desde, no sé, Halliday hasta Benveniste, digamos, todos ellos están pensando en la función social del lenguaje, pero a partir de análisis empíricos, como Hassan, por ejemplo, o Halliday, que son sociolingüistas que piensan en los modos en que se prefigura el pensamiento a partir del lenguaje, pero desde un análisis empírico y con evidencia y con comparación y con contrastación, cosas que ustedes ya han discutido también en filosofía de la ciencia, digamos, ¿no? De hipótesis, puesta a prueba de la hipótesis, implicaciones contrastadoras o consecuencias observacionales, corroboración de hipótesis, conjetura, etc. Todo ello tiene que ver con la lingüística porque es una disciplina científica, digamos. En cambio, la filosofía del lenguaje se pregunta por lo que dijimos al principio de la clase, digamos, ¿no? Cuestiones metafísicas, cuestiones epistemológicas, cuestiones éticas, el problema de la referencia, como la agenda vinculada más a problemas de la relación entre pensamiento y lenguaje, entre lenguaje y realidad, entre sentido, referencia, etcétera, etcétera. Y la semiótica es como un gran paraguas que engulle a la lingüística porque tiene que ver con la teoría del siglo, digamos, ¿no? Y los lenguajes, más allá del lenguaje que estamos utilizando o pensando ahora, digamos, ¿no? El lenguaje de las ciudades, por ejemplo, el lenguaje de la vestimenta, el lenguaje de, no sé, la semiótica tiene que ver con una teoría del signo mucho más grande, dentro de la cual está la lingüística, digamos, ¿no? O por lo menos así lo piensan los que se dedican a la semiótica y a la lingüística. Nosotros tenemos un montón de puntos de contacto y de interés y de colaboración, pero la filosofía del lenguaje tendría que ver con un enfoque más teórico, orientado al análisis lógico y a la argumentación para pensar problemas de significado, referencia, lenguaje y realidad, lenguaje y ética, lenguaje y cognición, lenguaje e identidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un enfoque filosófico, todos sabemos lo que significa eso cuando decimos enfoque filosófico, digamos, ¿no? Qué sé yo, vieron que todo comunica, ¿no? O sea, Pero sí, por favor. no es como un abuso en llamar lenguaje a cosas que no sé si lo son. Digo, decías el lenguaje de las ciudades, el lenguaje de la moda. Pregunto, o sea, me parece que hay un elemento que es definitorio, que es la intencionalidad. Sí. Digo, en esos sistemas que pueden ser sistemas de signos, ¿sí? Sí. ¿Son lenguajes y no son intencionales? Bueno, está bueno, está re buena tu comentario, está buenísimo en realidad. Justamente la semiótica se ocupó, la semiología, a mí me gusta más decir la semiótica, culpa de Peirce, pero la semiótica se ocuparía más de los modos de significación más allá del lenguaje, vamos a decirlo así entonces, para
buscando un poco más de rigor. Es como seguir la teoría del signo y pensar los modos de significación. Hay patrones, se llama propiedades emergentes. Esto es muy complejo y no es que yo no crea que vos puedas seguir esa discusión. Yo no sé si puedo decirlo con claridad. Pero los sistemas complejos, un hormiguero, una red neuronal, un proceso de urbanización, la dinámica del tráfico en las grandes polis, etc. La escuela, los sistemas complejos, lo que nos enseñan es que la interacción entre los componentes del sistema genera propiedades que no están atadas a la intencionalidad, sino que surgen a partir de la interacción entre partes y se llaman propiedades emergentes. Un ejemplo concreto, porque suena demasiado volado lo que estoy diciendo. Un hormiguero, las hormigas no sé cuánto viven, pero deben vivir poco, digamos. Digamos arbitrariamente que viven 3 meses. Capaz que me equivoco y son 3 años, pero digamos un número n finito, que es pequeño además, ¿no? No viven 50 años las hormigas. Digamos 3 meses que viven, deben vivir más. Tengo muchas ganas de googlear cuánto vive una hormiga, pero no importa. Alguien podría hacerlo. Pero, digamos 3 años. Una hormiga vive 3 años. No, 3 años. Me acuerdo que en mis tiempos las hojas eran mucho más sabrosas. Bueno, De 2 a 3 años. Ah, mirá. re longevas las hormigas. Con todo lo que laburan yo les daba 3 meses de vida, claro. Bueno, Argentina es uno. ¿cómo? ¿Qué dijiste? Las hormigas argentinas uno por el clima, no sé qué. No, claro, por la economía es un desastre, ¿no? Lógico. Vive muy estresada. Yo me voy, claro, viven crispadas, no llegan a fin. No, claro, ¿cómo no? Claro. Revienta las fronteras. Están invadiendo el mundo. Sí, sí. Pero volvamos a nuestro ejemplo. Voy a terminar un ratito antes porque tengo que hablar con Diego una cuestión que va a impactar beneficiosamente para ustedes. O no. O los va a perjudicar. Y después tengo que hacer algo burocrático, que yo estoy incapacitado para eso, así que casi que me tienen que llevar acá, decir hola, en fin. Las hormigueros. 3 años, digamos, que vive una hormiga, y entonces al principio cuando un hormiguero se instala, se instituye, digamos, es beligerante. Se agarran los viajes con las hormigas vecinas, son como repatoteras las hormigas. Y luego ven que es más eficiente negociar. Che, mirá, de la General Paz para allá, morfo yo, y de acá para allá, por favor, no me traigas tu muerto acá porque ponete las pilas, negocian. Y luego de unos 6 años, 8 años, el hormiguero es pacífico. Y vos decís, pero pará, como que si las chabonas viven 3 años, ¿cómo aprendieron a ser pacíficas? Si las que empezaron se murieron. Y el aprendizaje es a nivel sistema como propiedad emergente. Y no a nivel... nosotras hacemos el esfuerzo de volvernos pacíficas, sino que el sistema aprende que es mejor en términos adaptativos la negociación que el conflicto. Entonces lo que quiero decir con todo esto es que las ciudades se configuran de una manera que no tiene que ver con la voluntad del diseño urbanístico, como La Plata, por ejemplo, las diagonales para que esto y aquello, o París, ¿no? Sino que más bien el modo en que se distribuyen los barrios y las zonas que son más complejas o vulnerabilizadas, tienen que ver con propiedades emergentes de las ciudades y los procesos de urbanización. Las ciudades latinoamericanas versus las ciudades norteamericanas, por ejemplo. Y allí la semiótica nos permite una lectura de esa significación de la ciudad. Entonces, esta larga respuesta es estoy pensando en voz alta igual, ¿no? Para pensar en la semiótica como el estudio de los modos de significación. Sí, más allá del lenguaje. A cuestionar la semiótica No, disciplina, sino no. que me parece que el elemento de la intencionalidad es muy importante
arreglar que cualquier cosa que comunique o significa es automáticamente un lenguaje. Igual en la moda, por ejemplo, sí hay intención de comunicar. Sí hay intencionalidad en la ropa que te pones. Perdón, me retiro. Que estés muy bien. Vamos a hacer una repartija de textos, después yo lo pongo en el Classroom Ok. para, creo que no estoy en el Classroom. para leer Platón. Me parece que ¿Sí? no estoy en el Classroom. Bueno, ahora yo vuelvo a mandar la invitación al grupo. Bueno. No vamos después te lo pido a vos. a repartir los Dale. textos porque hay que leer muchas cosas. Bárbaro. Por ejemplo, el sofista, un pasaje, no todo. Dale. El crátilo todo y después, bueno, República. Bueno, anda tranquilo. Listo, yo le pregunto. Que estés bien. Yo no entendí que estabas cuestionando. Lo que digo es que, qué sé yo, sí hay intencionalidad en la forma en que me presento, digamos, ¿no? O mi gestualidad, o la... Los diseñadores buscan decir algo con lo que están haciendo los diseñadores de ropa. También. Hay una intencionalidad a la hora de hacer la ropa, de quiero decir esto, quiero mostrar esto. Ahí va. Ujú. Creo que igual una cosa muy importante de lo que dijo él es que es la discusión del término, que a veces nos olvidamos de eso en filosofía, que el mapa para nuestras discusiones es el lenguaje, y ese lenguaje tiene zonas sombrías, el problema de los universales y lo que sea, porque él, por ejemplo, está dando una definición que es válida, o sea, está sólida argumentalmente, pero por otro lado, vos podés dar una argumentación que también sea sólida teóricamente, y lo importante es que si a veces es como que hablamos en filosofía dando por sentado que el otro está entendiendo la totalidad del término que estamos diciendo. Muy bueno. Y es el peor error, o sea, un montón de veces lo que tenés que hacer antes de explicar cualquier cosa es retroceder y ponernos de acuerdo Muy bueno. sobre una zona nebulosa en el término. Muy bueno. Estamos hablando de lenguajes distintos. El espíritu de Sócrates está invadiendo a Diego ahora, porque es lo que nos enseñó Sócrates. Pongámonos de acuerdo. Pará. Acá hay un mojón, un piso. Nos ponemos de acuerdo, avanzamos. ¿No? Como Claro. nos ponemos de acuerdo. El problema de las definiciones, ¿no? Claro. Que ese Bueno, problema- es súper interesante porque... Que es el problema del menón. Claro. Muy bueno. Él retrocedió a la base, que es el término principal. Lo que hace claro que nuestro objeto de estudio es el lenguaje natural, en todo caso, después el lenguaje artificial es como respuesta a problemas del lenguaje natural. Sí, porque esta no es una... Pero digo, Está bueno tu comentario porque no es una cursada de semiología o semiótica, donde sí tendríamos que pensar en los lenguajes estéticos, por ejemplo, donde el significante y el significado tienen una relación promiscua o flotante, bueno, etc. ¿no? Pero sí, muy bueno los comentarios, gracias por lo que dijiste recién, espectacular, muy bueno. Seguimos, voy a subir el sofista entero, pero voy a ponerles entre paréntesis el segmento que me interesa que leamos del sofista. Hablo de Platón, por supuesto, ¿no? Voy a subir el crátilo, ese hay que leerlo, el crátilo, pero es amigable de leer. Cuando lo lean, traten de reconstruir las posturas de Hermógenes y de Crátilo y de Sócrates. La más difícil es la de Sócrates, porque está ahí medio que sí, que no sé dónde estoy, que esto me convence. Messi dice cuando el otro dice algo y después lo destruye y después... Bueno, Crátilo lo leemos todos. Y luego nos repartimos. El sofista, un fragmento, capítulo 2, 3 y 10 de República, y el mito de la escritura en el Fedro. Después decidimos quién agarra qué cosa. Nos armamos, podemos leer de a dos, una cosa así. Pero todos leemos el Crátilo, digamos, ¿no? Todos leemos el Crátilo y después vamos a usar los aportes de todo lo que acabo de decir para ir como reconstruyendo la preocupación de Platón por el lenguaje, que es larga. En el menón mismo ya hay un problema de la definición, que es un problema del lenguaje. Porque definir es restringir el alcance de un término. Definir es limitar. Esto significa tal cosa, ¿no? Para que no sé, las zonas sombrías, dijo Diego, ¿sí? Entonces yo trazo, digo hasta acá. Cuando digo memoria, cuando ustedes escriben un paper, dicen, en el marco de este trabajo entendemos memoria como, ahí estás, para que no te digan, pero no hablaste de la huella anémica. No, pues yo no me meto con eso. Es un abordaje filosófico, no de tipo cognitivo-biológico o psicológico. Estoy pensando más en un abordaje filosófico de la memoria, desde la lectura de Benjamin,
la memoria como una virtualidad a partir de la cual se disputa una tradición. No sé, estoy pensando en cualquier cosa. Digo, lo que digo es que definir es delimitar, y ahí en el Menón hay una preocupación por el lenguaje, pero bueno, no podemos leer todo Platón. Ya es un montón lo que estoy proponiendo. Crátilo para todos y todas, y luego nos repartimos. Sofista, Fedro, pero en Fedro solamente el mito de la escritura, ¿sí? Esa preocupación de Sócrates por no tener derecho a réplica. Esto es una letra muerta. ¿Cómo hace para defenderse Pinker si palmó? Bueno, no palmó Pinker, pero si hubiera palmado. ¿Cómo hace para defenderse cuando yo lo leo? Estoy defendiendo una boludez, dice Sócrates. Vos estás defendiendo una boludez y el que escribió no se puede defender porque no está. Entonces esto es una falopa, digamos. Esto es lo que nos permite hacer progresar el conocimiento. Acá te veo y dice, no, yo no dije eso. No, ¿cómo podés hablar del lenguaje de la ciudad? Me parece un exceso, porque el lenguaje implica... Y entonces debatimos. Eso es filosofía. El resto no sé qué es. Es un riesgo que va a lesionar nuestra memoria y nuestra inteligencia. Sócrates contra ChatGPT. En fin, pero bueno, nos repartimos todos esos textos, pero nos centramos en el crátilo. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Y después de que pasemos por Platón 2 clases como mínimo, iremos a los sofistas. ¿Sí? Después. Todos sabemos que primero vinieron los sofistas y después Sócrates se perdió fuego. Pero vamos primero con Platón. ¿Sí? Eso. Bueno, después escribo en el grupo a la tarde. Y ahora me quedo con Dieguito. Gracias por... nada. Por todo. Por venir. Gracias totales.